un video de Miguel, de esos que nos encanta ver. Un día recordarán a Peña Nieto como Porfirio Díaz. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Oh. Fue una tontería enorme en todo su mandato, ¿sabes? Tranquilos. Todos los fans de Porfirio Díaz, cálmense. También los de Peña Nieto, ustedes tres, espérense. Últimamente ven a Porfirio Díaz como si hubiera sido un héroe. No me linchen hasta que escuchen lo que tengo que decir. Exacto, sino juzgarlos por lo que son. Mientras sigamos tratando al pasado como una película de Disney, seguiremos sin entender nada, repitiendo los peores errores de la historia. ¿Se imaginan? En 60 años de En el siglo Peña XIX Nieto surgieron dos formas de ver a la chingón. historia. Las decisiones del pasado y las condiciones del presente arrastran a una gran porción de la humanidad hacia un destino peor que la guerra, y no les queda más opción que decir no. Bueno, hay que reconocerle a Porfirio Díaz, ¿no? México apenas era un país. Desde que iniciamos como país fue guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Que si no eran los españoles diciendo que todavía les pertenecíamos. Que si no eran los franceses porque decían, ay, como los veo vulnerables me los quiero jalar para acá. Vénganse aquí yo los apapacho. Estados Unidos como decía, como que le estoy echando ojito a Texas. Y no le digo eso a cualquiera. Y después pelea en el poder, que nos querían imponer un emperador y que no, que queríamos un presidente. Ay, no. Y bueno, hubo paz. Bitch, todo mi gobierno me lo pasé en guerra, déjame construir algo, a ver qué... El 18 de julio de 1872... Se nos murió el pobrecito bonito Juárez. Este era el país que cayó en manos de Porfirio Díaz. Un país Viva demasiado la ironía. exhausto para pelear. Harto de la guerra. Sí. El que no sacrificar su libertad con tal de obtener la paz. ¿A quién me recuerda? O sea, por eso después de que Porfirio Díaz quedó, ya no se hizo nada, porque el pueblo ya estaba cansadísimo de seguir peleando. El pueblo ya no quería nada, ¿sabes? El pueblo ya decía, ¿para qué? Ya estuve peleando tanto tiempo para ahorita venirme a pelear otra vez. Durante 12 años, Porfirio Díaz aplastó a todos sus rivales políticos. Durante el porfirismo, México vio mucho progreso y crecimiento. También el resto del mundo se llama revolución industrial. Que no, que su gobierno hubo muchísimo progreso, y sí lo hubo. Pero ese progreso venía encaminado de todo el mundo. En todo el mundo en ese momento hubo una evolución, hubo un avance. Y lo que no dicen, ¿para cuántos hubo ese avance? Hubo esa mejora de vida. En toda sociedad y en todo momento siempre va a haber desigualdad. Que alguien va a estar arriba y alguien va a estar abajo. Pero cuando esos márgenes son tan grandes, es cuando ahí ya no está bien. Se construyeron 19.000 kilómetros de vías férreas, sí, pero nadie dice que iban de las minas a Arizona y de las haciendas al puerto de Veracruz. Se fundaron cientos de fábricas de acero, vidrio, textiles, cervezas, pero los empleados eran básicamente esclavos. La fábrica de hilados y tejidos Río Blanco, los obreros se organizaron para exigir mejores condiciones laborales. Cuando los obreros se rebelaron, el ejército disparó contra ellos. Hombres, mujeres y niños. No se sabe la cifra exacta, pero se estima que entre 400 y 800 personas murieron ese día. Los mineros se organizaron para exigir un aumento de 2 pesos a su salario. 2 pesos. ¿Y qué les pasó? Ya no vivieron para contar, ya no vivieron para tener esos 2 pesitos en su mano. Del río Yaqui para convertirlo en pulque y cerveza, ¿a quién me recuerda? La tribu de los yaquis decidió defender su tierra y se rebelaron. Los mataron a todos. Fue una guerra de exterminio. A los que no mataron los vendieron como esclavos, literales esclavos. Está muy cabrón. Podríamos decir que qué gran avance tuvimos. Qué hermosa arquitectura teníamos. Pero lo que está abajo del colchón es gente muerta. Son personas que no tienen vida, que les quitaron su vida en ese momento. ¿Porfirio fue un villano? ¿O un héroe en un mundo malvado? Ninguno. Pues no. Hasta eso. Quieren ser buenos la mayor parte del día, pero a veces son egoístas y les cuesta trabajo renunciar al bienestar personal por el beneficio de otros. En la vida común habrían hecho más bien que mal, pero desde la posición de poder donde controlan el destino de millones, causan un mal inmenso. El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad. Pero es muy peligroso cuando una persona ordinaria, una persona que no debería tener ese poder, lo tiene. Imagínense, vivimos en una mentira, dice Araceli. La avaricia de los empresarios extranjeros, la corrupción de los gobernadores, la crueldad de las fuerzas del Estado y la indiferencia de una pequeñita clase aristocrática. Que el único que podía regular a todas estas fuerzas era Porfirio. Porfirio solito. Somos una especie muy sabia, pero individualmente somos medio güeyes. Francisco I. Madero era un chaparrito espiritista, hijo de padres ricos, increíblemente ingenuo. En una pelea pareja, Porfirio Díaz le habría dado en su madre.
Pero este hombre insignificante traía detrás de sí la esperanza de millones. ¿Y si lo hubieran dejado? Porfirio Díaz mandó a encarcelar a Francisco I. Madero. Él mismo provocó su caída, porque el país, la gente estaba cansada de pelear. Pero dale 40 años para que se reponga, para que vuelva a tener ganas. Y aparte darles motivos y se te van a dejar ir con todo. Y así le pasó. Abandonado por sus aliados y rodeado por sus enemigos, quizá Porfirio Díaz sospechaba que la sangre que correría iba a ser Sería de él. Y de todos modos corrió sangre. El porfirismo acabó en una espiral de violencia que se salió de control, en una traición que se convirtió en una guerra civil donde los más nobles fueron los primeros en morir y al final quedaron vivos solo los más sanguinarios. Así como empezó el país 100 años después en la revolución, muerte, traición, más traición, más traición, más traición. Al final, solo uno quedó. Durante 7 años los mexicanos hicieron su mejor esfuerzo para asesinarse unos a otros, hasta que un político y un general los derrotaron a todos. En 1917 escribieron su propia constitución, ¿y qué? ¿Ya hubo paz? Cuando Obregón se enteró de que no iba a ser presidente, junto a sus amigos generales, volvió a rebelarse y mató a Carranza. ¿Y qué? ¿Entonces hubo paz? Pues no. Realmente nunca la hubo. Pero la violencia se atenuó. Hasta entonces el gobierno entendió que la historia es un arma cargada de futuro. No crean que ya no hicieron más porque querían paz. No, hasta ese momento entendieron que la historia es muy peligrosa. Denles 40 años, como le pasó a Porfirio Díaz. Denle otros 40 años para que la gente se reponga y se van a volver a levantar en armas. Más de 100 años después de la revolución, no lo hemos hecho. Si hubieran seguido lo mismo, y tarde o temprano se iban a volver a levantar. Iba a haber otra revolución. Si tú eres Álvaro Obregón, mataste a toda la competencia y te toca educar al pueblo eléctrica, que mataste ¿les platicas a que así como tú lugares subiste, para llegar? un día vas a bajar? ¿O les hablas del villano Díaz, que era el más malo de México, hasta que tú solito, el héroe de la patria, lo derrotaste? Vota PRI. Bueno, PNR. Desde entonces los personajes de la historia son como superhéroes, los bloques del imaginario colectivo con los que el gobierno le da forma a la sociedad. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Pues la transición trajo mucha violencia y 500,000 de muertos. Todo por un fraude que no es mucha ciencia y por una vil guerra de huertos. Cambiamos la crisis y la corrupción por calles llenas de caudillos. Y desde la tumba y en la absolución Díaz nos grita: ¡aún son unos pillos! De No paz, se un repite, pueblo cansado y perdido. pero a veces Perdió rima. su alma al diablo, regresó al pasado y votó por el más producido. Pinche vida. Qué jodida. En un país que enseña su historia como una telenovela, escogimos un candidato fabricado por los medios de comunicación, con una esposa literalmente comprada de un catálogo de Televisa. El sexenio de las reformas energéticas, la brutalidad militar y las oligarquías indiferentes, ¿quién lo diría? Comenzó la nostalgia porfirista. Las librerías se llenaron de biografías del señor. Los caricaturistas de derechas lo recordaban con añoranza. Y comenzamos con los homenajes a Limantur y a los científicos, exacto, tan parecidos a los Itamitas y Chicago Boys que hoy venden al país desde su iPad Pro. Este gobierno se va con un 13% de aprobación. Pero no te extrañe que en 100 años la propaganda política del futuro mire al nuevo PRI con nostalgia. No me vayan a decir Los intelectuales obsesionados por la no me vayan a apariencia y el decir. oropel escribirán sobre la exquisita arquitectura de la Casa Blanca. Ay, sí, Elogiarán qué la bonito. infraestructura que se construyó en este sexenio y pondrán como ejemplo el Paso Express, ya sin socavones. Paz, orden y progreso repetirán las víctimas de la educación pública y el síndrome de Estocolmo. La historia se repetirá mientras sigamos creyendo que somos simples espectadores de la biografía de unos cuantos individuos. No, tenemos que actuar, pero así es la vida. Y así hemos indirectamente elegido vivirla y hacerla también. Nosotros no podemos elegir todo, pero no hay una solución, ¿verdad? O la solución es precisamente la que nos dijo. Siempre puedes decir no, siempre puedes cuestionar. Si no puedes cambiar la sociedad, mínimo cambia tú. Vuelvo a decir que se suscriban si quieren a mi gala. Muy buen video, la verdad. Otra vez nos vamos con ese sentimiento de que la vida es tan mala, la vida es tan cruel a veces. ¿Está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón.